Muy bien, buenas, bienvenidos de nuevo, compañeros sancarlistas. Aquí les saluda otra vez el ingeniero Hugo Salazar del programa académico preparatorio PAP. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de seguir estudiando lo que es la geometría plana y vamos a entrar al interesante tema de los triángulos. Bueno, por ejemplo, todos pues tenemos ideas, ¿verdad? Lo que son triángulos. Creo que siempre, desde que somos niños, desde que somos muy pequeños, nos ponen a dibujar a veces triángulos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Tenemos una figura donde nosotros podemos intuir que tenemos algunos triángulos dibujados, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos nosotros poner un triángulo, digamos, por acá, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, este podría ser un triángulo, o bien aquí podríamos tener otro, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, les pusiera a contar cuántos triángulos se miran en esta figura, bueno, pues ustedes se pondrían a contar y dirían, mire, aquí tenemos uno, aquí dos, tres, cuatro, etcétera, ¿verdad? Ahora, triángulo, ¿qué significa? Pues significa una figura que tiene tres lados. Entonces, la definición de triángulo es esa, ¿verdad? Un triángulo, pues es un polígono que posee tres lados y tres ángulos internos. Y ya sabemos que un polígono pues es una figura plana, cerrada, que solo está limitada por segmentos de recta. Y entonces cuando un polígono tiene tres lados, a eso se le llama un triángulo. Ahora, veamos diversas clases de triángulos, ¿verdad? Por ejemplo, una primer clase de triángulo que a nosotros nos interesa es el llamado triángulo equilátero. Equilátero significa iguales lados. Es decir, esta figura que yo tengo aquí es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus tres lados y tres ángulos son congruentes, o sea, son iguales, tienen la misma medida, como los triángulos que podemos ver aquí en este dibujo. Ahí podemos ver varios triángulos equiláteros. Por ejemplo, este triángulo del dibujo, esta distancia de aquí para acá es la misma que de aquí para acá y es la misma que de aquí para acá. ¿Verdad? Entonces, así podemos nosotros ver distintos tipos de triángulos. Bueno, ahora hay otro tipo de triángulo que es el triángulo isósceles. Isósceles significa que dos de sus lados son congruentes entre sí y el tercero no lo es. No es congruente con estos dos primeros, ¿verdad? Por ejemplo, en el dibujo, ¿qué podemos nosotros observar? Podemos observar un triángulo. Todo este es un triángulo, el lado AB es congruente con el lado AC, mientras que el lado BC no es congruente con los dos primeros. Verá aquí, por ejemplo, les pusimos el símbolo de que son congruentes. AB congruente con AC, tal y como pueden ver. Entonces la distancia que hay de este punto para acá, ¿verdad? Es la misma que hay de este punto para acá, pero no es la misma que hay aquí abajo, ¿verdad? La de abajo pues sí es distinta. Entonces la distancia que hay de B a C si es distinta a las otras dos. Entonces, ese es un triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales y el otro tercero no. Y hay un tercer tipo de triángulo, que es el escaleno. Sus lados no son congruentes, es decir, los tres lados que nosotros vemos en este triángulo no son congruentes unos con otros. Por ejemplo, si nos damos cuenta, el lado, digamos que va de este punto a este punto, es más largo que este de aquí para acá. Y ese a su vez es más largo que este de aquí para acá. Entonces, los tres lados son diferentes, son disparejos. Entonces, por eso es que se le llama triángulo escaleno. Bueno, ahora, una pregunta importante. ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? ¿Verdad? Buena pregunta. Bueno, para responder esto, primero vamos a fijarnos en lo que es el área de un rectángulo. Por ejemplo, yo puedo dibujar un rectángulo. Puedo hacer un segmento para acá, otro para acá, otro para acá y otro para acá. Ahí dibujé un rectángulo cualquiera. Ahora, recuerden ustedes en una clase anterior, ¿va?
Si hacemos un poco de memoria, nos vamos a acordar que el área de un rectángulo era multiplicar la base por la altura. En este caso es la base, que es la distancia de este punto para este punto, por la altura, que es la distancia de aquí para acá. Ese es el área de un rectángulo. Pero si ustedes se fijan en esta figura, cuando yo agarro un rectángulo y lo parto por la diagonal en dos mitades exactamente iguales, salen dos triángulos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que si un rectángulo se parte en dos mitades iguales, es posible sacar dos triángulos iguales, ¿verdad? Entonces, si cortamos el rectángulo por la mitad, siempre resultan dos triángulos que resultan ser congruentes. Entonces, imagínense que ese rectángulo, vengo yo y con tijeras, lo corto por la mitad, así como cortamos aquí, el rectángulo se convierte en dos triángulos. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros de ahí? Que el área de este triángulo es la mitad del área de un rectángulo que tenga la misma base y la misma altura, ¿verdad? Ahora, ¿será que esto funciona, verdad? La gran pregunta es, ¿será que esta regla funciona para todo tipo de triángulo? Bueno, si quieren, los invito a que pongamos nuestra pantalla en modo completo, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba del menú, donde dice herramientas, le damos clic. Y la tercera opción es video a pantalla completa. Y vamos a trasladarnos para acá. Y vamos a ver qué sucede con los rectángulos, ¿verdad? Entonces nos movemos para este primer rectángulo que tenemos y nos vamos a acercar a él. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, toda esta figura que yo tengo aquí es un rectángulo, ¿verdad? Y ese rectángulo, si lo parto a la mitad, si vengo yo y lo corto en dos, con unas tijeras, salen dos triángulos, ¿verdad? Entonces, el triángulo de la mitad de arriba es congruente con el triángulo de la mitad de abajo, ¿verdad? Y eso pues lo podemos nosotros comprobar fácilmente, ¿verdad? Entonces, el triángulo de arriba con el de abajo son iguales. Entonces, si yo quisiera, digamos, calcular el área de ese triángulo que está aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero calculo el área del rectángulo, que es multiplicar la base, que es toda esta distancia de aquí hasta acá, por la altura, que es la distancia de aquí para acá. Y eso lo divido entre dos. ¿Por qué? Porque corté el rectángulo en dos. Y al cortar el rectángulo en dos me salió un triángulo, ¿verdad? Entonces, esa es una fórmula que funciona. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Multiplicando base por altura y dividiéndolo entre dos. Ahora, ¿será que eso funciona para todas las formas que tengan los triángulos? Bueno, si quieren probemos con este otro, ¿verdad? Con un segundo rectángulo. Imagínense que yo tengo aquí toda esta figura, este rectángulo. El área de todo este rectángulo es la base, que es distancia de este punto para este punto, por la altura, que es la distancia de este punto a este punto. Yo puedo cortar en dos ese rectángulo, pero lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, si se dan cuenta, a mí se me ocurrió venir y dibujar un triángulo de esta forma. Un triángulo que tuviese la misma base y la misma altura. Pero, ¿será que si yo quito, por ejemplo, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿qué es lo que hice ahí? Lo que hice ahí es que dividí el rectángulo en dos pedazos iguales, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta, efectivamente, esas mitades son iguales, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte es la que iba aquí arriba. Y esta es la que iba por aquí, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, efectivamente, también aquí el mismo rectángulo que tenía al principio lo dividí en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, si el área de ese rectángulo que es base, por altura, la divido entre dos, ¿qué tengo? El área de un triángulo. Veamos un tercer tipo de rectángulo y triángulo, ¿verdad? Aquí
en esta posición. Si se dan cuenta, aquí otra vez tengo un rectángulo donde esto de aquí para acá es la base y la distancia de aquí para acá es la altura. Ahora voy a calcular el área del triángulo que está con rojo, ¿verdad? La base de este rectángulo, de este triángulo es la misma que el del rectángulo. La altura es esta distancia aquí para acá, es la misma que del rectángulo. Si yo parto en dos ese rectángulo de esa forma, también obtengo un triángulo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es venir, para estar seguro vengo, y esta partecita de aquí, simplemente la cambio de posición y viene a quedar aquí. Y esta parte de arriba, simplemente la cambiamos de posición, ¿verdad? Y viene a quedar, vamos a ver, viene a quedar de esta forma. Viene a quedar de esta forma, ¿verdad? O sea, nuevamente he comprobado que prácticamente el rectángulo que tenía al principio, yo lo puedo partir en dos triángulos que son iguales, ¿verdad? Este triángulo que estoy formando aquí es igual al de rojo que estaba abajo, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer con todo rectángulo. Todo rectángulo se puede partir en dos triángulos iguales, de la misma medida. Solo que manteniendo la misma base y la misma altura, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Lo que concluimos es que el área de un triángulo es como cortar el área de un rectángulo a la mitad, es decir, multiplicar base por altura dividido entre 2. Y ahora veamos todas las figuras que tenemos. Si nos damos cuenta, tenemos tres tipos distintos de triángulos, ¿verdad? Todos encuadrados, enmarcados en el mismo rectángulo. Pero para los tres, si se dan cuenta, aunque estos tres triángulos que están ahí tienen diferentes formas, todos comparten características en común. ¿Qué características en común comparten? La primera es que los tres tienen la misma base. La segunda es que los tres tienen la misma altura. Esta altura de aquí para acá es la misma altura de aquí para acá. Y es la misma altura de aquí para acá, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con altura? Para el primer triángulo, la altura es la distancia de este punto a este punto, ¿verdad? Es la distancia de aquí para acá. Para el segundo triángulo, la altura es esta distancia de aquí. La distancia que hay de este punto a este otro. Y para el tercer triángulo es esto de aquí para acá. Es decir, la distancia que hay de este punto a este punto, ¿verdad? Eso es la altura. Entonces, los tres triángulos que tenemos ahí puestos en la pizarra tienen la misma base y la misma altura. Por lo tanto, tienen la misma área. Es decir, sus áreas son iguales en medida, aunque sean de diferentes formas. Muy bien, entonces la forma de un triángulo no influye mucho en la medida del área, sino que lo que influye es la base y la altura. Muy bien, regresemos entonces a la computadora. Y vamos a darle escape para regresar otra vez a nuestra presentación en PowerPoint. Entonces, ¿qué conclusión sacamos por el momento? Bueno, la conclusión que sacamos por ahorita es que la fórmula para hallar el área de un triángulo es la que está aquí en esta fórmula. El área es la base multiplicada por la altura dividido entre 2. Bueno, visto eso, hagamos algunos problemas. Bueno, a ustedes les gusta resolver problemas, ¿verdad? Porque en matemática eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hagamos problemas fáciles. Por ejemplo, el primer problema nos va a preguntar de la siguiente forma. ¿Cuál es el área de un triángulo cuya base es 15 centímetros y la altura es 12 centímetros?
Aquí en la figura que ustedes están viendo podemos ver un triángulo que tiene una forma determinada. Ya hemos dicho que la forma del triángulo no es determinante para el área. Lo que es determinante es cuál es su base y cuál es su altura. Analicemos el triángulo que tenemos aquí en pantalla. La base va a ser la distancia que hay de este punto para acá, que en este caso mide 15 centímetros, ¿verdad? Son 15 centímetros, que lo represento como B de base igual a 15 centímetros. La altura, ¿qué es la altura? Es la distancia que hay desde la base hasta el vértice opuesto a la base. Esta línea, este segmento azul que acabo de marcar. Y la altura aquí, pues yo la estoy midiendo, la estoy representando como h y es igual a 12 centímetros. Entonces, si se dan cuenta, tengo la base y la altura marcadas ahí en este dibujo. Bueno, esa salvedad, entonces veamos cuáles son los datos, ¿verdad? La base del triángulo es 15 centímetros y la altura 12 centímetros. Nuestra incógnita es la A de área. Bueno, sustituyamos en la fórmula. Acordémonos, ¿cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? Es base por altura dividido entre 2. Entonces, al sustituir datos, lo único que tenemos que hacer pues es, en esta fórmula, que es la fórmula del área, multiplicamos, ¿verdad? ¿Qué multiplicamos? 15 centímetros por 12 centímetros dividido entre 2. Bueno, si multiplicamos 15 por 12, nos va a dar 180. Ahora, recordemos que en clases anteriores hemos visto que cuando multiplicamos centímetros por centímetros, el resultado son centímetros cuadrados. O sea que tenemos 180 centímetros cuadrados, ¿verdad? Que se dividen entre 2. Y 180 entre 2, ustedes saben que es 90 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Repito, multiplicar la base por la altura y lo que me salga lo divido entre 2. Cuando yo multiplico base por la altura, estoy hallando el área de un rectángulo. Y cuando lo divido entre 2, estoy cortando ese triángulo a la mitad. Ese rectángulo a la mitad para obtener el triángulo. Así que esa es la respuesta, ¿verdad? Que el área de nuestro triángulo mide 90 centímetros cuadrados. Veamos otro problema. Imagínense, ¿verdad? Que yo tengo, por ejemplo, este triángulo. Me preguntan, ¿cuál es el área de un triángulo cuya base es 4.5 pulgadas y la altura es 3.4 pulgadas? Ahora me lo dan no en centímetros, sino que en pulgadas. Bueno, hagámoslo. Voy a dibujar el triángulo. Si nos damos cuenta, la base dijimos que es la distancia que hay de este punto para acá, que mide precisamente 4.5 pulgadas. La altura es la distancia del segmento que va desde la base hacia el vértice opuesto, ¿verdad? Entonces lo vamos a dibujar recto. Tiene que ser perpendicular. Vamos a tirar de aquí. Ahí está, perfecto, ¿verdad? Hoy sí me quedó re bien. Aquí hay que tener buen pulso, porque acuérdense que la altura es la distancia que hay del vértice este que va arriba hacia la base, pero es perpendicular a la base, o sea que debe formar 90 grados con ella. Por eso es que aquí estoy poniendo la medida. La altura es 3.4 pulgadas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos aplicar la fórmula. Bueno, primero recopilemos nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Miren, tenemos los siguientes datos. La base que es 4.5 centímetros, la altura 3.4 pulgadas, perdón, la altura que es 3.4 pulgadas y la incógnita es la A de altura, de área, perdón. Entonces vamos a sustituir y operar. Recordemos que el área es
base por altura dividido entre 2. Muy bien. Entonces multiplicamos 4.5 pulgadas por 3.4 pulgadas y lo divido entre 2. Ustedes pues que son ya pilas para la multiplicación, pues ya no voy a repetir multiplicación con decimales, ¿verdad? Porque eso pues ya lo hemos practicado bastante. Pero si ustedes hacen manualmente esta operación, que es como yo les recomiendo que lo hagan, al multiplicar 4.5 por 3.4, eso da 15.3. Entonces tenemos que el numerador de esta fracción es este 15.3 que tengo aquí. Eso se divide entre este 2. Entonces, al dividir 15.3 entre 2, va a dar 7.65. Por otro lado, recordemos, si yo multiplico pulgadas por pulgadas, dijimos que las respuestas son pulgadas cuadradas. Por lo tanto, la respuesta va a ser que el área de nuestro triángulo es de 7.65 pulgadas cuadradas. Bien. Pasemos a otro ejemplo. Ahora ya me la pusieron más difícil. Ahora calculemos el área del siguiente triángulo. Híjole, imagínense que este triángulo tiene una base X, que es de 20.5 centímetros. Y la altura es 25.3 metros. Bueno, para poder explicar bien cómo está este triángulo, porque este triángulo se mira que está torcido, ¿verdad? Ya no está recto, no está parejito como los otros. Entonces, para poderlo explicar, vamos a trasladarnos a nuestro pizarrón, le vamos a dar herramientas en vista a pantalla completa. Y nos vamos a mover para acá. Vamos a quitar estas figuras que ya no me están sirviendo. Y vamos a dibujar el triángulo que está en nuestra diapositiva. Bueno, ¿cómo es ese triángulo? Si nos damos cuenta, ese triángulo está así algo torcido, ¿verdad? Como que estuviera inclinado. Bueno, lo voy a dibujar aquí. Esta es la base y ahora el triángulo está así algo torcido, como salido, ¿verdad? Para allá. Bueno, entonces ahí tenemos el triángulo. Un triángulo bastante irregular. Entonces, veamos quién es la base. La base de este triángulo. Si nosotros hacemos el dibujo tal y como lo tenemos en nuestras diapositivas, nos vamos a dar cuenta que la base es esta distancia de acá para acá. Es la distancia que nosotros le llamamos X. Yo así le puse X. Y que precisamente mide los 20.5 centímetros, si nos damos cuenta. Entonces, que quede claro, ¿verdad? La distancia de este punto para este punto es la base, que a mí se me ocurrió llamarle X, y que mide 20.5 centímetros. Ahora, para poder medir la altura de este triángulo, tenemos que hacer lo siguiente. Me voy a pasar para este lado y voy a hacer esto. Este segmento, que es la base, lo voy a prolongar un poquito con una línea punteada, una línea guía. ¿Verdad? Solo lo necesario. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una línea guía punteada. ¿Cómo mido la altura? Bueno, la altura es la distancia que hay de este punto para el vértice. Es decir, la altura va a ser precisamente esta separación. Desde aquí hasta acá. ¿Verdad? Todo eso es la altura. Entonces, esta distancia de aquí para acá es lo que yo le llamé Y.
y es igual a 25.3 centímetros. Entonces nos pasamos para acá. La tenemos que dibujar recta, ¿verdad? Porque la altura es perpendicular a la línea de la base. Bueno, ahí está recta, ¿sí? Este ángulo aquí para acá, tenemos que estar seguros que mide 90 grados. Bueno, entonces, hecha esa salvedad, tenemos nosotros que la base es distancia de este punto hasta acá nada más. Y altura es la separación de este punto para acá. Entonces, como pudieron ver, ahí tuvimos que hacer una línea auxiliar, ¿verdad? Bueno, hecha esa salvedad, regresamos a nuestra computadora. Y para salir del modo de pantalla completa, acuérdense que hay que darle Escape. Muy bien, entonces vean, lo demás pues es simplemente, es casi lo mismo, ¿verdad? Como datos que tenemos. La base ahora le hemos llamado X, es de 20.5 centímetros, la altura le llamamos Y, es de 25.3 centímetros, perdón. Y luego como incógnitas tenemos el área. Es lo mismo, entonces, la fórmula es la misma. Lo único que cambiamos aquí es la nomenclatura, es decir, lo único que se cambió son las letras que se usan. En lugar de ponerle B a la base, le puse X. Y en lugar de ponerle H a la altura, le puse Y. Pero la esencia, la fórmula, la estructura es la misma. Entonces aquí el área va a ser X por Y dividido entre 2. ¿Verdad? Base por altura entre 2. Y si nos damos cuenta es el mismo procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Operar. Multiplicamos 20.5 metros por 25.3 metros y lo dividimos entre 2. Cuando ustedes multiplican 20.5 por 25.3, bueno, pueden hacerlo manualmente ahí en su casa y todo, les va a dar 518.65 metros cuadrados. Cuando esto se divide entre 2, eso nos va a dar 259.325 metros cuadrados. Entonces, esa sería la respuesta, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿qué decimos? Decimos que el área de este tercer triángulo, pues es 259.325 metros cuadrados. Esa sería el área. Perfecto, vamos bien, ¿verdad? Ahora pasemos a un cuarto ejemplo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Si se dan cuenta, ya me pusieron el triángulo volteado. ¿Ya, será que me están haciendo trampas? No, vamos a ver. Imagínense, ¿qué pasa si me dan un triángulo así volteado? Ufole, ¿cómo le hago? Ah, ya sé. Como el triángulo está volteado, cualquiera de los tres lados puede considerarse la base. Por ejemplo, el más fácil, a mí se me ocurre que el lado de aquí para acá es la base. Y mide precisamente esa base. Le puse la letra W y mide 12.4 pies. Ahora, ¿la altura qué será? La altura es un segmento que va del vértice opuesto hacia la base, formando 90 grados con la base, ¿verdad? O sea, perpendicular a la base. En este caso, yo le llamé Z y es de 17.8 pies, ¿verdad? Sí, pues 17.8 pies. Ahí ya lo marqué, pero es 17.8 pies, si se dan cuenta. Entonces, uy, todo está volteado ahora, ¿verdad? Hasta las letras me las pusieron volteadas. Pero no importa, sigamos haciendo así. En este caso, los datos son los siguientes. La base W es de 12.4 pies, la altura Z es 17.8 pies y la incógnita sigue siendo el área. Bueno, la fórmula es la misma, ¿verdad? Lo único que cambia son las letras. Entonces, escribamos la fórmula y sustituyamos valores. ¿Qué tenemos que hacer? La fórmula, ¿cómo sería? Modificando solo la nomenclatura. Que el área es igual a W por Z dividido entre 2.
Entonces multipliquen ustedes en su casa 12.4 pies por 17.8 pies y dividan entre 2. Cuando se multiplica 12.4 por 17.8 da 220.72 pies cuadrados. Y al dividir entre 2, ¿cuánto queda? Bueno, hagan la división, prueben y les va a dar esto, 110.36 pies cuadrados. Por lo tanto, esa sería, digamos, la respuesta, ¿verdad? Entonces, en este último triángulo, tiene un área de 110.36 pies cuadrados. Y eso sería entonces lo que es el cálculo del área de un triángulo. Muy bien, entonces vamos a concluir por el día de hoy y en la próxima oportunidad que tengamos, pues vamos a continuar viendo otras figuras geométricas. Acuérdense que en una clase anterior se estudiaron primero los cuadrados y del cuadrado salió el área del rectángulo. Del área del rectángulo ahora salió el área del triángulo. Y en la siguiente clase que vamos a tener, vamos a ver que hay otros cuadriláteros, ¿verdad? Que salen precisamente de los triángulos y de los rectángulos, cuando ya se combinan, que es, digamos, nuestro siguiente tema. Entonces, por esta vez, quedamos despedidos y que Dios los bendiga bastante. Y les saluda el ingeniero Hugo Salazar. Muchas gracias.